¿Qué tal? Hola, hola, probando, probando, probando. Estamos a unos minutos de iniciar, esperando a que todos se conecten. Excelente. Hola, hola, saludos a todos. Estamos a punto de comenzar. Vamos a esperar unos minutos en lo que van llegando por aquí. Buenas, buenas tardes. Estamos a punto de arrancar. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Yo soy la psicóloga Anaísa Soteno. Ya tenía un ratito que no nos veíamos por aquí. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante porque se habla mucho de el TDA en niños. Cuando son muy pequeños pues se llega a diagnosticar. Hay algunos rasgos importantes, pero en este caso vamos a checar todo esto en los adultos. Vamos a dar inicio. ¿Qué es el TDA? El TDA son las siglas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos que van de la mano. Es fundamental para el diagnóstico de TDA evaluar que estos síntomas que son nucleares, que ya comentamos, lo que es la atención, hiperactividad e impulsividad, pues se presenten. Número uno, desde una edad temprana, antes de los 12 años de edad. También con una intensidad y frecuencia superior a la normal para la edad y la etapa del desarrollo del niño, que deterioren o interfieran de forma significativa en su rendimiento en dos o más ámbitos de su vida, ya sea escolar o laboral, familiar y social. No ser causados por otro problema médico, una droga u otro problema psiquiátrico. ¿Por qué te hablo ahorita en este momento sobre los niños o los pequeñitos? Porque para que podamos entender el trastorno de déficit de atención en adultos, es importante conocer primero qué es el TDA, cómo se desarrolla para detectarlo a tiempo y después ver cómo es que está afectando a ciertos adultos. Puede que si tú te identificas con algunos síntomas de los cuales iremos mencionando más adelante, pues sean rasgos para pedir ayuda. Existen varios tipos de TDA. Los síntomas pues nucleares del TDA son independientes unos de otros. No todos los niños con el trastorno manifiestan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Es decir, que un niño con TDA puede manifestar solo uno de estos tres síntomas que hablaremos a continuación. Eh, Presentación predominante de falta de atención en la conducta prevalente, que es el déficit de atención. Entonces tendría trastorno de déficit de atención. Este es más frecuente en pequeñitas, en niñas. Después tenemos el tipo 2, que es presentación predominante de hiperactividad o impulsividad. Esta conducta es la que prevalece. Y el tipo número 3 es la presentación combinada de los tres: el déficit de atención, la hiperactividad, impulsividad
y estos se van juntando. Estos síntomas se presentan y estos son los nucleares. Ahora que ya conocemos los síntomas como que van apareciendo en el ámbito escolar y los tipos, ¿qué es lo que lo causa? ¿Qué causa que nosotros padezcamos trastorno de déficit de atención? Es algo incierto todavía hoy en día porque se trata de un trastorno neurobiológico, heterogéneo y complejo que no puede explicarse por una única causa, sino por una serie de condiciones genéticas junto con otros factores ambientales. Iniciemos primero por los factores genéticos. El TDA se asocia con marcadores en cromosomas. En estos se afectan como el 4, el 5, 6, algunos otros tienen una heredabilidad del 76% y los estudios han demostrado que familiares con personas que tienen este padecimiento pues tienen un riesgo 5 veces mayor que las personas sin antecedentes familiares. En la segunda parte, que es la cuestión ambiental, aquí causa principalmente el nacimiento prematuro, porque durante el proceso del parto o cuando ya nos estamos acercando a que el bebé nazca, puede existir encelopatías. em, que es este síndrome que se manifiesta en la primera semana de vida, que se produce por una disminución de oxígeno. O bien también tenemos la reducción del flujo sanguíneo cerebral. Cuando el pequeño nace con bajo peso de nacimiento, si la mamá durante el embarazo estuvo cerca de ciertas sustancias narcóticos como heroína, cocaína, que las ingirió en el embarazo, o una exposición a plomo, a zinc, traumatismos también craneoencefálicos en la primera infancia o infecciones del sistema nervioso central. Esto tiene que ver con estas causas que son factores ambientales. Por último, los factores psicosociales. Los factores psicosociales pues no se consideran críticos en la etiología del TDA, es decir, que no se cree que sean factores determinantes, aunque sí desempeñan un papel importante en el trastorno y sobre todo suponen una oportunidad para la intervención. Algunos investigadores se han centrado en la familia, sobre todo en los factores contextuales, estrés, desvanecencias matrimoniales, trastornos psicopáticos de los padres y obviamente la interacción de padres e hijos. Estas son las causas principales por las cuales se puede obtener este trastorno. Pero, ¿cómo es que esto afecta en nuestro cerebro? La afectación del trastorno de déficit de atención en nuestro cerebro. El cerebro, al ser un órgano tan sumamente complejo, divide sus diferentes funciones por áreas. De esta forma, cada departamento, por así decirlo, puede especializarse en ciertas tareas y transmitir la información que es procesada a otras áreas cerebrales. El cerebro se encarga de gestionar la información sensorial, controlar y coordinar los movimientos, así como el comportamiento, entre otras áreas. ¿Cómo afecta esto entonces? Aquí tenemos un pequeño cuadrito con ciertas áreas del cerebro. Para hacer un breve resumen y qué es lo que hace cada una de ellas, para después explicar la afectación de estas áreas en las personas con el trastorno. Tenemos lo que es el lóbulo frontal de color verdecito superior izquierda. Aquí esta área del lóbulo frontal se encarga de la atención, la planificación, la autorregulación de nuestras tareas que van orientadas a nuestra conducta. Después tenemos en el siguiente cuadrito el lóbulo parietal. Este se encarga de conocer el tacto a través de frío y calor, la coordinación del equilibrio, entre algunas otras áreas más. Procesamiento de imágenes tenemos en el lóbulo occipital y en la parte de abajo iniciamos con el lóbulo temporal. Estas aquí desarrollamos tareas visuales complejas,
el procesamiento auditivo, regulamos nuestras emociones y motivaciones. A continuación encontramos el cerebelo, que es la ejecución de movimientos precisos, el equilibrio, la postura, el aprendizaje motor. Y por último encontramos el área del lenguaje de Broca, que es el círculo más pequeñito, y el área del lenguaje de Wernicke. Este es el procesamiento del lenguaje y comprensión, producción del habla y decodificación auditiva del lenguaje. ¿Por qué te muestro estas partes importantes del cerebro? Pues bueno, varios estudios de neuroimagen cerebral han demostrado que hay varias regiones cerebrales afectadas en el trastorno de déficit de atención. Se han descrito alteraciones en lo que son estas áreas, precisamente en la corteza prefrontal, pues que esta que se encarga de la función ejecutiva, de planificar acciones, de iniciarle, darse cuenta de sus errores, corregirlos. El pequeño o la pequeñita también tiene dificultades en la comunicación por los hemisferios cerebrales que mencionamos hace un momento. No puede realizar un trabajo en conjunto, complementario. Los ganglios basales son afectados porque pues aquí se implica el control de los impulsos a coordinar o filtrar la información que llega a otras regiones de nuestro cerebro y pues también se encarga de la gestión afectiva, el manejo de nuestras emociones. Ahora, una vez que ya conocemos estas partes importantes de nuestro cerebro, ¿cómo se presenta el trastorno de déficit de atención en los adultos? Básicamente, pues un estudio epidemiológico realizado a nivel internacional en la población general señala que la prevalencia de este trastorno en adultos es del 3,4%. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de estos adultos que tienen trastorno de déficit de atención no están diagnosticados. ¿Cómo se presenta exactamente esto? Pues el TDA en adultos es diferente al TDA en niños, en parte porque hay una notable reducción de la sintomatología, los síntomas que veíamos hace un momento, y en especial la parte hiperactiva. Respecto al déficit de atención, en el paso de la infancia a la edad adulta, pues disminuyen estos síntomas de hiperactividad que se pueden manifestar en inquietud, mientras que los síntomas de inatención se suelen manifestar en dificultades a la hora de llevar a cabo tareas. Cumplir plazos de entrega, centrarse en una tarea concreta, obviamente que pues van afectando su funcionalidad de vida en varios aspectos. ¿Ok? Ya hablamos en general de los síntomas que se dan en la infancia y que hacen que nosotros podamos diagnosticar de manera adecuada que se padece este trastorno debido a todas estas causas. Pero cambia mucho lo que son estos síntomas en los adultos. Mencionando un adulto con frecuencia pues no se nota porque la persona puede mantener relaciones personales, tener un trabajo estable y la clave de este diagnóstico en un adulto es que si estos síntomas que mencionamos hace un momento los tuvo antes de 7 años. En la actualidad, los síntomas del TDA en adultos se divide de igual manera en tres partes. La hiperactividad. Aquí podemos ver que los adultos, aunque es menos presente en esta etapa de la vida, se puede transformar en una actividad constante. Esas personas que todo el tiempo tienen que estar haciendo algo, que no pueden permanecer quietas durante mucho tiempo. Horarios sobrecargados de o actividades o de trabajo. No pueden colocar límites, no se dan cuenta y no lo dimensionan. Entonces pueden tener clases por la mañana de natación, después se desplazan a su trabajo, realizan sus actividades laborales y de ahí se trasladan nuevamente a otro deporte, ¿no? E incluso ya tienen una agenda muy programada o si no tienen una agenda suelen estar todo el tiempo en movimiento. Eligen usualmente trabajos que les requieren mucha ocupación y pueden convertirse en algún momento en adictos al trabajo.
El déficit de atención aquí en otro tipo de punto donde mostramos que es más marcado en esta etapa de la vida. Se manifiesta principalmente en actividades que requieren pues un nivel de atención y concentración en el tiempo. Tienen problemas de atención y concentración desorganizados. Estas personas que son plenamente desorganizadas, que no pueden organizarse en sus trabajos o sus tareas, ya sea en la parte escolar, si eres un joven o un adulto que nos está escuchando, que de repente, pues en la parte escolar tienes que entregar algún trabajo y tú tratas de organizarte para entregarlo en la fecha que es, pero entre todas tus ocupaciones no le prestas la suficiente atención. O bien no entregaste el proyecto de manera laboral o escolar con las especificaciones que se pedían. Se te fue por ahí, te despistaste completamente. Hay una dificultad para iniciar y finalizar proyectos. Personas que suelen iniciar algo, voy a empezar a tocar la guitarra y cuando inicio en tocar la guitarra, después ya no concluyo esa meta, la dejo postergada y continúo agarrando otros proyectos más adelante, pero nunca los finalizo. Problemas para gestionar mi propio tiempo, la puntualidad. Personas, adultos, jóvenes que se les da la indicación o tienen una cita y tienen que llegar en punto y nunca llegan puntuales. También esta facilidad para olvidarse comúnmente de las cosas. Se les olvida la cita, se les olvida que tenían que entregar algo importante, se olvidan de ciertas cosas, la lista del súper, por poner un ejemplo, a pesar de que lleven la lista en específico del súper, no llegan a cumplirla toda en específico por esta falta de atención. Por último, tenemos la impulsividad, otro síntoma en los adultos. De impulsividad en esta etapa adulta tiene un fuerte impacto en la vida familiar, laboral, porque aquí es donde podemos ver que terminan siempre las relaciones de manera prematura. Empiezan a tener una relación afectiva, ya sea de amor con una pareja, ya sea de amistad, y suelen aislarse de repente, suelen terminar las relaciones porque sienten que es aburrido, no le tomaron interés o al contrario, no se dan cuenta de estas acciones y entonces las otras personas con las que están saliendo, con las que se rodean, terminan cortando con ellas, ¿no? Terminan alejándose precisamente porque se va la falta de interés, no están presentes al 100%, porque empiezan a tener estas conductas que en pareja suelen chocar muchísimo. Cambian de trabajo constantemente. Estos síntomas son súper claros porque no son estables, no tienen una estabilidad y no son conscientes de ello. Cambian constantemente de trabajo, carecen de paciencia para algunas actividades, se frustran muchísimo y no pueden controlar esa frustración. Obviamente esto los lleva a perder el control de lo que están realizando. Conducen, hablando de conducir un vehículo, de una forma temeraria, con un mayor porcentaje de accidentes precisamente porque no tienen esta atención. Viven demasiado rápido y entonces son muy impulsivos a esto. Se meten entre carriles, no respetan la vialidad, todo el tiempo tienen prisa y van en este constante consumo de multas o en el peor de los casos, esta gestión de las actividades los lleva a consumir sustancias. Si se dan cuenta, son ciertos efectos en cadena. Empezamos con la hiperactividad, que de repente por ahí se viene con la atención y la atención con la impulsividad y se van juntando. Lo repito nuevamente, las personas no son conscientes de esto que les está sucediendo y llegan pues de manera extrema a afectaciones enormes. Estos síntomas
pues afectan en muchas áreas de nuestra vida. En el rendimiento del trabajo, pues baja, suele ser errático porque tienen problemas para organizarse, para gestionar su tiempo, concentrarse en una tarea a la vez, pueden ser muy olvidadizos y extraviar o perder cosas, pueden renunciar a sus puestos de trabajo por aburrimiento. En las relaciones personales pueden verse afectados en adultos que tienen problemas para centrarse en conversaciones, leer el comportamiento y el estado de ánimo de los demás y expresar sus propios sentimientos. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que de repente conocemos a una persona, nos llevamos muy bien con esa persona, pero probablemente no nos presta la atención suficiente cuando estamos platicando? Entonces, al estar conversando con esta persona que creemos que no nos está prestando la atención suficiente, obviamente notamos algo distinto. Sí, la comunicación es buena, se lo hacemos saber, pero si estas conductas se siguen repitiendo, podemos darnos cuenta que entonces este patrón pues se repite. Ok, ya le mencioné que no me presta atención y que es algo que me disgusta, pero se sigue repitiendo esta conducta. Entonces probablemente esté padeciendo déficit de atención. Lo que hace uno es cortar esa relación, ya no quiero salir con esta persona, ya no me interesa porque no me presta atención. Si nos vamos también en la parte del temperamento, esto afecta a las personas porque pues se frustran con facilidad. Frecuentemente se relacionan con dificultad porque no toleran el estrés. Estos adultos pueden reaccionar de forma exagerada y tienen un temperamento fuerte e irascible. La capacidad para resolver problemas, otra cosa en la cual ellos se llegan a tropezar. Porque pues los adultos a quienes les resulta difícil esperar a cosas que tienen que ser un estudio, que tengan que esperar una consulta médica, todas estas situaciones donde necesitan de paciencia, pues no son capaces de mantener en esas acciones, ¿ok? Como resultado, pues pueden tener comportamientos de riesgo en el futuro, pues también relaciones sexuales sin protección, una conducción insegura, consumo de alcohol o de drogas excesivas, inversiones financieras imprudentes. Son algunas de las consecuencias y también de estos síntomas que pueden afectar en varias áreas de su vida. En comparación, pues con otros trastornos, este en específico afecta de una manera increíble el área de la vida de esta persona, precisamente porque no son conscientes de esto que ocurre. Aquí muestro a continuación también qué es lo que podemos hacer. ¿A quién acudo? ¿Qué es lo que hago si yo siento en este momento que me identifiqué con algunos de los síntomas que tenemos en este momento? Si yo siento que me identifico con ellos, o bien si también puedo yo notar que algún familiar cercano a mí puede estarlos padeciendo. Pues la evaluación para diagnosticar este trastorno debe de realizarse un equipo multidisciplinario que incluye, obviamente si son en pequeñitos, pues el psiquiatra del niño o adolescente, el neuropediatra, el pediatra y el psicólogo clínico. En adultos, el psiquiatra de adultos o neurólogo, el médico de familia y psicólogo clínico. ¿Está bien acercarse en primera instancia con un psicólogo clínico? Sí, es correcto. Porque primero, si el psicólogo clínico puede hacer ciertas evaluaciones a través de exámenes psicométricos, una batería de pruebas, en la cual nosotros podamos descartar si no, si es completamente trastorno de déficit de atención, si existen estos rasgos para canalizarlo a las otras áreas correspondientes. En caso de que esto no sea así, porque lo mencionábamos hace un momento, en los adultos viene un trastorno como de comorbilidad junto con el trastorno de déficit de atención. Puede que tengan depresión, que padezca ansiedad y que esto vaya de la mano. Entonces, una vez que se detecta el tipo de TDA,
si es específico en el déficit de atención o es específico en el déficit de atención e hiperactividad o si tiene los dos. Una vez que se realiza esto, pues precisamente se comunican al área multidisciplinaria. El tratamiento pues, psicológico de este trastorno pues tiene como objetivo ayudar a pacientes y a familia a manejar los síntomas del trastorno, el impacto que estos pueden tener en la vida diaria. Como nos dimos cuenta, afecta muchísimo en distintas funciones de su vida y ellos no son conscientes de lo que ocurre. Y cuando son conscientes de esta parte que ocurre, cuando intentan manejar estas conductas, deciden, ay, es que ya voy a ser más puntual, ya voy a ser más organizado, voy a intentar de comunicar mejor mis sentimientos, no pueden, se les dificulta. Esta intervención psicológica se debe realizar con el paciente y el entorno familiar, pues en función de las necesidades del paciente y las condiciones individuales. Se crea obviamente un plan de tratamiento personalizado. Según en la guía práctica clínica sobre el trastorno de déficit de atención, hay terapias que han demostrado pues evidencia científica para poder ayudar en este trastorno. Una de ellas es la terapia conductual y otra es la terapia conductual cognitiva. También se recomienda pues que se realicen obviamente ciertos tipos de trabajos o herramientas. Hace un momento mencionábamos que el trabajo es multidisciplinario porque se apoyan o nos apoyamos del médico. El médico también, en este caso el neurólogo, tiene que realizar un examen para saber qué es lo que está ocurriendo con su cerebro. Como mencionábamos hace un momento, hay ciertas áreas del cerebro que no están coordinándose como tendrían que realizar. Esta parte que comentábamos sobre la puntualidad, la desorganización, tiene que ver con un área específica. Se trabaja en manera conjunta y así es como podemos salir adelante de todas estas situaciones. También trabajamos obviamente con el autoestima y la comunicación emocional de la persona. Apoyamos en el entrenamiento con asertividad para que mejoren esa comunicación, las reglas de socialización, porque podemos encontrar algunas personas que padezcan este trastorno que precisamente tengan este aislamiento. Apoyamos para entrenarlo con conductas prosociales y habilidades de competencia social, entrenamiento para padres si es necesario, pero ahorita que estamos tocando el tema en específico para padres, pues es importante poderlo mencionar. Como venimos mencionándolo desde que inició el live, pues hay muchos síntomas que podemos ver en nosotros como adultos, ¿no? ¿En qué momento perdemos nosotros la atención? ¿Cuándo te ha ocurrido a ti o a un familiar cercano que es demasiado impuntual y por más que quiere mejorar su puntualidad no puede? Pierde las cosas todo el tiempo o tienes un hijo, un amigo que puede estar pasando por esta situación, es importante que si ya lo detectamos nos acerquemos al área correspondiente. Eh, por mi parte es todo. Con gusto resolveremos todas tus dudas en ayuda psicológica. Tratamos de hacer un excelente diagnóstico para mandarte a las áreas correspondientes. Puedes encontrar mucho de mi contenido en pues YouTube, en Facebook, en Instagram y con gusto aquí tienes el QR. Puedes apoyarnos en escanearlo y mandarnos ya sea mensajes de WhatsApp para poder agendar una cita, preguntar sobre nuestros servicios, nuestros horarios, precios, ya que tenemos psicoterapia presencial y en línea. Espero que este tema te haya dejado pues con muchas dudas para que puedas contactarnos y las vamos a resolver, pero que también hayas aclarado algunos puntos que desconocías probablemente sobre el trastorno de déficit de atención. No sé si tengas alguna duda o pregunta por aquí, yo te agradezco tu asistencia y no dudes también en dejarnos algún comentario sobre este tema.
Que tengas una excelente y maravillosa tarde y estamos a tus órdenes.